Hola, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a Game Flashback. Aquí de nuevo José Antonio García. ¿Y qué queréis que os diga? El E3 ha muerto, larga vida al E3. Bueno, imagino que no seré el único flipado que ha dicho esta frase durante estos días, pero no puedo sentir cierta pena al repasar esta noticia que sin duda para mí está marcando la semana, junto con el tremendo fracaso de Day Before, que quizá también merece un análisis aparte. El E3 me hizo soñar durante muchísimo tiempo. Han sido 25 años de anuncios, de ilusiones. Era como, no sé, la Navidad de los gamers, como imagino que muchos de vosotros habéis experimentado en vuestra propia experiencia. Todavía recuerdo, aunque parezca mentira, recuerdo el primer E3. Recuerdo el primer E3 que no lo viví ni mucho menos en directo ni nada parecido, porque antiguamente las cosas no funcionaban así a mediados de los 90, porque este evento, su primera edición fue en el año 95, pero recuerdo abrir mi hobby consolas en aquella época, porque yo era un ávido lector de prensa de videojuegos, sobre todo hobby consolas, que era mi principal revista. Y bueno, recuerdo abrir ese reportaje del E3 y flipar con las cosas que se habían presentado. Flipar con PlayStation, con Saturn, que eran las máquinas que en aquella época se nos venían encima. Todavía recuerdo la tremenda polémica que se armó, bueno, polémica o cachondeo que se armó cuando se anunció el precio de PlayStation. Y bueno, el E3 para mí prácticamente desde el principio fue algo reseñable, fue una cosa, no sé, importante. Yo supe sentir ya casi desde el principio la importancia de ese evento, y con los años no hizo sino crecer. Para mí, cada vez que llegaba ese junio, ese reportaje de la revista con todo lo que había pasado en el E3, era como abrir un regalo, esa página. Lo leía, lo releía, todos los juegos que se iban presentando. Recuerdo cuando se presentó Metal Gear Solid, cuando hablaron de Silent Hill. O sea, el E3 era la ilusión hecha prensa escrita, porque ya te digo, así durante los primeros años era como yo tenía acceso al E3, mediante esa prensa escrita. Luego, con la llegada de Internet, el E3 se fue transformando, para mí al menos. Todavía recuerdo Game Trailers, que era la página web previa a YouTube, donde se veía muchísimo avance de videojuegos, que como ya dije en el programa del otro día, estaba gestionado por Geoff Keighley, que ahora lo conocéis perfectamente por Game Awards. Y en Game Trailers, cada vez que venía el E3, complementaba toda la información de la revista. Y más tarde, con la llegada de Internet a tope en nuestra vida y demás, pues ya fue la relación con el E3 fue cambiando, se fue haciendo más inmediata. Fuimos accediendo a las conferencias con mucho menos tiempo de antela, bueno, con mucho más pronto, mucho antes, hasta tal punto que en los últimos años del E3, en los últimos 7 8 ediciones, ya incluso se podían ver y se podíamos acceder a las conferencias en directo y verlas en directo, lo cual era una pasada por un lado y peligroso por el tema de trasnochar por otro. Y aún así la ilusión siempre se mantuvo para mí, desde da igual qué etapa atravesáramos, ya fuera prensa, vídeo, luego en directo. El E3 siempre tuvo esa magia, tuvo esa ilusión, tuvo ese punto de encuentro para todos los que amamos esta industria, los que amamos esto de hobby, que, que era muy importante. Y la verdad me da pena que haya desaparecido. Es cierto que no era perfecto, por ejemplo, toda esa excesiva sexualización que había con la azafata siempre me ha parecido muy ridículo. En ocasiones también parecía que fomentaba en cierto modo la guerra de consola, o por lo menos los que tanto aman para mí, juicio, absurda guerra de consola. No sé, siempre se agarraban al E3, lo utilizaban como arma arrojadiza para atacar a la competencia, y eso, bueno, nunca me gustó. Pero aún así,
era una cita ineludible, una cita ilusionante, una cita bastante guay, era como algo por lo que estar orgulloso, era como nuestros Oscars, era una fecha, la verdad, entrañable. Y se ha perdido. La última edición como tal fue en 2019, ya sabéis que en la pandemia de 2020 no se celebró, volvió online en 2021, pero los últimos años teníamos una ida y venida con el E3, que al final parece ser que la ESA, que era la empresa que lo organizaba, no ha conseguido finalmente sacar el proyecto adelante durante estos años de incertidumbre y ha anunciado el cese definitivo y el cierre del E3. Así que una pena, tendremos que conformarnos con la alternativa que tenemos ahora. Quién sabe si será una despedida para siempre, quién sabe si algún día de alguna u otra forma se retoma algo similar a la E3. Pero bueno, mientras, ya sabéis, siento volver a nombrarlo, tenemos a Geoff Keighley, que con el, entre comillas, E3 de invierno, que son los Game Awards más el Summer Game Fest, pues algo similar, algo parecido tenemos. Así que bueno, yo tampoco soy tan negativo al respecto. Estoy seguro que vamos a seguir disfrutando de esa ilusión. Vamos a tener conferencias, vamos a tener grandes anuncios en otro formato, con otro nombre, quizá en otra fecha. Pero yo creo que esta magia y esta ilusión por los anuncios, en cierto modo, se va a seguir, bueno, manteniendo, porque creo que forma parte de nuestro mundillo y no lo podemos perder. Y nada, paso al siguiente punto del programa. Voy a analizar Shin Megami Tensei Persona. Sí, Persona 1. Exactamente, este ha sido mi bautismo en la saga. Nunca había jugado antes a un juego de Persona. Esta saga durante los últimos años ha crecido muchísimo en popularidad, sobre todo a partir de la, bueno, tercera, cuarta, quinta entrega. Quizá todo el mundo ha hablado de ella, todo el mundo lo tiene como uno de los pilares del JRPG actual, y yo decidí introducirme, como no, con la primera entrega. Llamadme purista, llamadme exagerado, pero a mí me gusta jugar las sagas en orden, de principio a fin, y me dije, venga, voy a investigar por fin esta saga de Persona, a ver dónde está todo el revuelo. Así que estuve mirando las diferentes versiones de este juego y por supuesto me decidí por el remake, iba a decir remake, pero más bien el remaster o relanzamiento de este juego que se hizo para PSP en 2009, llamado Shin Megami Tensei Persona. Pero rebobinando, este juego no es del 99, como sabéis, es del 96. En el año 96 se lanzó para PlayStation 1 con el nombre de Revelations Persona. Este juego, el concepto realmente de Persona vino a través de un spin-off de la saga Shin Megami Tensei que se llama Shin Megami Tensei If. Este Shin Megami Tensei If ya era un spin-off de la saga principal, pero con los personajes trataba algunos temas de personajes jóvenes en la edad escolar, y los personajes y los responsables de este spin-off de la saga principal decidieron dedicar un juego completo a esta ambientación y le decidieron llamar Persona, porque desarrolla el concepto de estos espíritus llamados Persona, que los que habéis jugado a la saga reconoceréis. Y por supuesto está ambientado en ese ambiente de adultos jóvenes, adolescentes, pues que sabéis, el juego finalmente fue lanzado el 20 de septiembre del 96 en Japón. El 14 de diciembre de ese mismo año llegó a Europa y en 1999 también se lanzó una versión para PC en Japón. El que yo he nombrado antes, que es el remaster de 2009 para PSP, a Europa llegó el 11 de agosto de 2010 y fue rebautizado Shin Megami Tensei Persona. Es decir, que este juego ya había llegado cuando la saga de Persona había aumentado mucho más en popularidad. Se decidieron relanzar para PSP una vez que ya la saga se había sentado, porque en 2006 se lanzó Persona 3, que ahí fue la eclosión de popularidad de estos juegos. Ahora mismo este juego de PSP, este Shin Megami Tensei Persona,
tuvo una recepción bastante buena, así como el original en cuanto a crítica, y tiene un 78 en Metacritic esta versión. ¿Cómo vendió el Persona original, el Revelations Persona, en el año 96? Pues muy bien. Curiosamente, un juego que ya fue un éxito ya en su primera entrega. Hoy día, tanto Persona 1 como Persona 2 parece que están como olvidados, están en el ostracismo, no paran de relanzarse versiones del 3, que ahora tiene un remake en marcha. El 4 también fue lanzado en PC hace poco. El 5 ha tenido varias ediciones, pero el 1 y el 2 parece que están muertos y enterrados. Pues no creéis que debería ser así, porque el 1, de hecho, el Persona 1, el Revelations, fue el Persona más vendido de toda la saga en su primera semana, si no contamos la quinta entrega. O sea que ya el primer Shin Megami Tensei Persona fue un éxito bastante importante en Japón. Ya pasando un poquito a lo que es el análisis del juego de este Shin Megami Tensei Persona 1, la historia desarrolla un... Tampoco quiero hacer demasiado spoiler, pero básicamente podría decir así como un resumen. El juego se desarrolla en un instituto y básicamente un grupo de muchachos están jugando a un grupo, perdón, a un juego que se llama Persona, en el que juegan con una serie, con una especie de entes imaginarios y en un momento que van a visitar a una amiga suya que está en el hospital, que se llama Maki, son asaltados por un muerto viviente y demonio y tienen que luchar con ello usando precisamente estos personas que son como una especie de superpoderes que tienen estos muchachos. ¿Por qué tienen esos poderes? ¿Por qué aparecen los muertos vivientes? ¿Y por qué tienen que hacer frente a ello? Se va desarrollando luego un poquito más tarde, y eso también tienen que ver por qué está pasando todo eso, porque de repente el, el pueblo está sufriendo este asalto. Y la historia, digamos que el guión está bien, está narrado mediante escenas que precisamente para esta versión de PSP fueron mejoradas, pero son muy simplistas. No tiene diálogos como tal, todo está hecho, bueno, narrado mediante texto escrito, y la historia no es precisamente apasionante, o por lo menos a mí no me lo ha parecido. Uno de los principales motivos para jugar un JRPG hasta el final sería una buena historia. Aquí, pese a que la premisa es curiosa, el guión para mí no termina de funcionar del todo. Aparte de que la narrativa, en la que hay que leer mucho, los diálogos son un pelín pesados en algún momento, no es la mejor. Pero bueno, ¿cómo se juega este juego? Atlus, que son los desarrolladores del juego y de la saga, que antes se me ha olvidado comentarlo, hicieron un JRPG, un juego de rol con vista isométrica 2D. Es un juego en el que tú te puedes mover por diferentes niveles de forma libre, o sea, no un mundo abierto como tal, pero sí puedes cambiar por diferentes localizaciones, y dentro de esas localizaciones moverte de forma libre, como si fueran mazmorras, digámoslo así. Por ejemplo, si vas al colegio sería una mazmorra, si vas al hospital sería otra, y allí pues van apareciendo diferentes combates aleatorios contra personajes que no ves, que simplemente saltan al antiguo, vamos, al más puro estilo JRPG antiguo, como los primeros Final Fantasy, y tienes que hacerle frente a estos eh, monstruos, enemigos, mediante combate por turno. Tiene cierta gracia, sobre todo gracias al uso de las personas, los diferentes poderes que tienen los diferentes personajes, porque claro, vas con un grupo de personajes y dentro de esos personajes hay algunos especializados en un estilo de lucha o en otro. El diseño de niveles está bien, aunque claro, habrá quien no guste de este estilo clásico de JRPG de encuentro aleatorio que no puede evitar. Pero esto es un toma o lo dejas como la lenteja. La gran canción de Grand Theft Auto Vice City, sí señor. Cuanto al control, para PSP se mejoró, o por lo menos yo creo que se mejoró. El juego se maneja bien, se maneja con agrado, y lo dicho, un juego muy
agradable de jugar, agradable de controlar, pero, pero es cierto que cuando llevas ya 10, 15 horas de juego empieza a convertirse en algo duro por varios motivos. Primero, por lo repetitivo que resulta. Es cierto que no voy a decir que un JRPG repetitivo quizás es un poco mezquino, pero este se hace demasiado cuesta arriba, ya que además creo que la dificultad no está demasiado bien medida. Aparte de que el juego es largo de por sí, porque es un juego que dura unas 30, 40 horas, fácil. Aparte de que es muy largo, es muy difícil, o para mí me resultó bastante complicado, lo cual en muchas ocasiones daban ganas de pasar a otra cosa. Cierto que un juego con una mecánica algo antigua, que ya se está quedando un pelín obsoleto, pese a que este remake remaster de PSP está un poquito actualizado. Claro, exigir que le echemos tanta hora, enfrentarnos a tanta dificultad con una mecánica y una estética tan a la antigua, hoy día se hace difícil, y lo dice alguien que juega muchísimos juegos retro, que le encanta. A mí me encantan los juegos retro, juego mucho, casi todo, bueno, casi todo no, pero gran parte de lo que juego es retro, pero este me resultó especialmente complicadete. Quizá también si hubiera tenido un apartado gráfico más renovado, un poquito más atractivo, porque estos gráficos 2D con vista isométrica también se hacen un pelín eso, feote, llegado el punto. Sea lo que sea, es un juego que no sé, que no me termino de enganchar, básicamente. Volviendo al tema gráfico, como he dicho, un juego eso, 2D con vista isométrica, se ve un pelín pixelado, pese a que la versión de PSP mejora con respecto a la de PlayStation 1. He visto comparativa en YouTube, porque yo la que he jugado ha sido solamente la de PSP, y es verdad que la de PSP quizá probablemente sea la mejor opción para jugar a este juego hoy día. Tanto por accesibilidad, por la traducción, que es mejor, y por los gráficos que se ven algo más guay, pese a, como he dicho antes, son gráficos muy sencillotes, un poco sosos, y que no ayudan precisamente a la experiencia. Luego, en cuanto a apartado sonoro, tiene una banda sonora muy chula, eh, que la compuso Shoji Meguro, que como, bueno, entre otras personas, pero fue el compositor principal, Shoji Meguro, que como curiosidad fue el director del remake de la versión de PSP, o sea que es una persona que ha estado súper implicado en la saga. De hecho, bueno, sigue siendo el director de la música, el director de sonoro de la saga Persona aún hoy día. Hizo la música de Persona 5 y también está haciendo está haciendo la banda sonora de Metaphor Refantasio, el siguiente juego de Atlus, que lo pudimos ver el otro día en los Game Awards. Así que luego, en cuanto a apartado sonoro, los efectos sonoros son un poquito básicos. Ahí creo que ni siquiera en el remake se empeñaron demasiado en mejorarlo, y eso. Y no tiene diálogo, los personajes no hablan, que yo recuerde. Así que nada, como conclusiones, este Persona para mí ha sido una entrega a la saga un pelín dura, un pelín dura. Es cierto que las primeras 10, 12 horas del juego me divirtió bastante, me gustaban sus combates, me gustaba ese ambiente paranormal que se crea, esa incertidumbre de qué está pasando en esta ciudad, porque esta ciudad de repente se ve invadida por todos estos bichos. Entonces al principio da una sensación casi apocalíptica de un sitio asediado por demonios, que la verdad es que mola. Pero luego, aparte de que la historia no me termina de convencer y que la dificultad se va haciendo muy cuesta arriba, que el juego obliga mucho a farmear, entre unas que soy otra, es un juego que me terminó desencantando un poco, y no me tuvo muy motivado hasta el final. Pero bueno, yo creo que los puntos positivos superan a los negativos. Es un juego que aún así hoy día merece la pena al menos probar. Mi puntuación estaría entre el 6 y el 7. No me gusta dar punto de intermedio, pero también me cuesta darle un 7 a este juego. Quizá, siendo generoso, un día que me sienta generoso le daré un 7, otro día un 6, pero vamos, sobre todo porque es un juego que no ha envejecido
demasiado bien. Es cierto que esta versión de 2009 de PSP es mejor que la de PlayStation del 96, al menos por lo que yo he visto, pero quizás necesitaría otro relanzamiento de este juego, volver a relanzarse, rescatar esta versión de PSP y añadirle más elementos de calidad de vida y añadirle una dificultad mejor mejor balanceada, perdón, balanceado no existe, es una palabra que me acabo de inventar, una jugabilidad, una dificultad más equilibrada, es lo que estaba buscando, la palabra que estaba buscando. Y con eso probablemente si consiguieran eso, un relanzamiento con estos ajustes, otra nueva lavado de cara gráfico, o incluso, mira, si hiciera un remake al estilo de lo que están haciendo con Persona 3 ahora, pues sería estupendo. Ya no sé hasta qué punto merece la pena rescatar de nuevo estas dos entregas de la saga, las dos primeras prefiero, Persona 1, Persona 2, cuando tenemos ahí el 3, 4, 5, que son juegazos, por lo menos creo que son juegazos, a los que se le puede sacar todavía mucho partido, pero no sé, a mí sí me gustaría que se tuviera más en cuenta dónde comenzó esta franquicia, porque cuando uno busca información sobre los primeros juegos, eh, nos damos cuenta de lo poco relevantes que son hoy en día, Persona 1, Persona 2, cuando realmente si no fuera por estos dos juegos no tendríamos la saga tal y como la conocemos hoy en día. Así que aquí de nuevo un llamamiento a los retro y a rescatar el pasado, que para mí es algo que siempre se tiene que hacer y se tiene que cuidar para saber de dónde vienen los juegos que estamos disfrutando hoy en día. Pero bueno, que me estoy yendo por la rama de nuevo. Aquí está mi análisis de Persona. Ha sido una experiencia interesante, no recomendable para todo el mundo, pero quién sabe, lo mismo a vosotros os gusta más que a mí. Si es así, hacedmelo saber en comentarios lo que opináis de este juego, y si sois tan amables, pues suscribíos, darle like y hacer cualquier tipo de sugerencia, que sabréis que os escucharé, os contestaré y nos vemos en el siguiente programa. Espero grabar el viernes, si mi vida me lo permite, y me gustaría hacer una retrospectiva de la saga Crysis. Sí, voy a hacer un especial Crysis, uno de mis shooters en primera persona favoritos, y no voy a ir juego por juego, sino que voy a analizar los 3 títulos de la saga, añadiendo incluso la expansión Warhead. Así que muy atento al próximo episodio, porque para mí va a ser especial y espero que para vosotros también. Un abrazo a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente episodio de Game Flashback.